día, doctor. La sentencia que escogí es de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. El número de esta sentencia es la SC 18146 de 2016 y su magistrado oponente es el señor Álvaro Fernando García Restrepo, cual fue apoderado en sesión del 13 de julio del 2016. Sus demandantes, Liliana Molina Moreno, José Omar Carrillo Camargo, y los menores, Fabián Carrillo Molina y Leonardo Carrillo Molina, quienes son representados por Juliana Molina Moreno, José Omar Carrillo Camargo. Esta demanda fue interpuesta en contra de Codensa S.A. y se llama En Garantía General y Colombia Seguros S.A. A continuación procedo a relatar la sentencia. El 17 de noviembre de 2008, Fabián Carrillo Molina, quien para entonces terminaba los estudios de educación secundaria, intentó bajar por la ventana del tercer piso de su casa un tubo metálico que soportaba una cortina. Cuando de forma inesperada se produjo una fuerte descarga eléctrica, circunstancias que le causó graves quemaduras en sus extremidades superiores que provocaron la amputación de su mano derecha a la altura del antebrazo y serias lesiones en la otra. La demanda fue admitida por el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá. La convocada por intermedio de apoderado judicial contestó y en desarrollo de ello se opuso a sus pretensiones, manifestó las excepciones de mérito y de dominio, culpa de la víctima, culpa de un tercero, también caso fortuito, y concurrencia de culpas. Se llamó en garantía a General y Colombia Seguros Generales S.A., quien se resistió a dicha vinculación, en relación con la cual propuso las defensas que nominó deducible y límites a la indemnización. Esto rotuló causa extraña, reducción del monto indemnizable en virtud del comportamiento culposo de la víctima directa, cumplimiento por parte de Codensa. El citado despacho judicial le puso fin al litigio, declaró civil y extracontractualmente responsable a la electrificadora por las lesiones que sufrió Fabián Carrillo Molina, y adicionalmente falló a favor de la parte demandante la correspondiente indemnización. La aseguradora Codensa y General y Colombia apelan y el Tribunal Superior de Bogotá decidió revocar el fallo y en su lugar negar los pedimentos contenidos en la demanda. Vamos a hablar también de la sentencia del tribunal. A continuación, descendió al caso llevado a su conocimiento, respecto del cual destacó que no existe duda que la descarga eléctrica recibida por Fabián Carrillo constituyó la fuente exclusiva del daño causado. Preciso enseguida que las lesiones personales sufridas por el joven Carrillo a causa de la descarga eléctrica no le son imputables. En el dictamen pericial se emitieron los siguientes conceptos. Como primero, el transformador y sus potenciales se montaron según la norma LA 007, considerado la fecha de construcción. Segundo, la distancia crítica en el caso de accidente es la distancia. Y como tercero, tenemos que el reglamento actual tiene una distancia de 2.3 metros igual a la LA 007, por lo tanto, tampoco está de acuerdo con el ratio. Así las cosas, de la CUM coligió que el accidente ocurrió por una invasión de la distancia mínima contemplada en las normas reglamentadas a un sitio al que no es posible acceder de manera directa por parte del joven Carrillo, dada la distancia existente entre las cuerdas de conducción de energía hecho por demás hacia la víctima, ¿no? Asimismo, el contacto de las cuerdas de conducción de energía eléctrica tampoco obedeció a contener fortuito que hubiera colocado a la víctima en condiciones de infección o que lo hubiera abocado a sufrir estas nefastas consecuencias del accidente. Por lo contrario, fue la conducta descuidada del joven que lo provocó la descarga, cuando hizo contacto con un tubo metálico que no podía ser descuidado por un bachiller constituido un conductor ideal de energía. En definitiva, el sentenciador aseveró que las conclusiones a las que arribó en el campo de los hechos, al descubrir que el demandado no se le puede indilgar responsabilidad por no haber adoptado las medidas que en abstracto hubieran podido tomarse para evitar el accidente, puesto que su conducta no resultó omisiva en tanto que las cuerdas no estaban expuestas al público de manera abierta, porque para arribar a ellas era preciso traspasar la distancia de protección exigida por las normas reglamentarias con un objeto que además resultará eficiente como conductor de energía. Cuadro fáctico en el que aquella no tuvo ninguna participación, lo que lleva a concluir que no hubo abstención en la acción que se presenta cuando el autor del perjuicio, al entregarse a una actividad particular, se abstiene a adoptar las precauciones que serían necesarias para que esa actividad no causara daño a los demás.
Es decir, que de acuerdo con lo expuesto, no se puede afirmar que la sociedad demandada hubiera sido la causante del daño derivado del accidente, puesto que su conducta extraída de las condiciones objetivas planteadas no admite enjuiciamiento que justifique la declaratoria de la responsabilidad. También tenemos en la demanda de casación un único cargo único. El tribunal incurrió equivocación, se expuso en primer lugar las siguientes observaciones. En el dictamen pericial se afirmó el incumplimiento de la distancia, podemos decir, prevista en el citado reglamento técnico, esto es, la existente entre la línea de conducción de energías más cercanas a la casa de las accionantes y la fachada de construcción de 2.3 metros, por cuanto el espacio real solo es de 1.4 metros. También podemos hablar de los antecedentes adicionales. Como primero, tenemos que el fallo en primera instancia dice que el juzgado, el conocimiento, efectuó estos pronunciamientos. Descartó al acogimiento de las excepciones propuestas tanto por la demandada como por la llamada en garantía. Como segundo punto, yo diría que declaró a aquella civil extracontractualmente responsable por los daños ocasionados a Fabián Carrillo Molina. Y como tercer punto, la condenó a pagar al citado actor las cantidades de 130.746.260,63 centavos. Por concepto de lucro cesante, 300 millones de pesos. Por daño fisiológico hablamos de 30 millones y por perjuicios morales, y a José Omar Carrillo Camargo, Liliana Molina Moreno y Leonardo Carlos, las sumas de 20 millones para cada uno de los dos primeros y de 10 millones para el último por perjuicios morales. Impuso a la citada aseguradora de deber de pagar solidariamente el primer rubro atrás indicado como lucro cesante. Denegó la indemnización del daño emergente y de los perjuicios morales y objetivos. Estimó infundada la tacha por sospecha formulada respecto a las declaraciones rendidas por Claudia Molina Moreno, Emily Ricardo Parra y Edwin Mauricio Rodríguez López. Como otra consecuencia tenemos que atribuyó el pago de las costas a la accionada para arribar a esas determinaciones y expuso en excedencia lo que a continuación se resume. El presunto asunto debe abordarse desde la óptica de la responsabilidad civil extracontractual derivada de actividades peligrosas con quien sea se originó el manejo de redes eléctricas, actividad que califica como tal, por lo que en principio de la culpa debería presumirse de no ser porque la expresa demandada excepciona la culpa de la víctima, culpa de un tercero o también de caso fortuito, como eximentes de responsabilidad. Mecanismos defensivos que por ende se resolverán a la par de los presupuestos de la acción. De lo anterior, se desprende que la ocurrencia del hecho dañoso y el anexo causal se encuentran plenamente probados.